Bienvenidos a este espacio, Perfiles, de Canal 6 Televisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en otra emisión. En esta ocasión hemos invitado al doctor en Historia y Civilizaciones por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, el doctor Anaximandro Pérez Espinosa. También mención honorífica del Premio Ernesto de la Torre Villar 2024, una de las distinciones más importantes en esta materia en nuestro país. Muchísimas gracias, Anaximandro, por haber aceptado nuestra invitación y por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Francis. Buen día, gracias por esta invitación. Gracias por acompañarnos. Este premio Ernesto de la Torre Villar 2024 es una de las distinciones más importantes que se otorgan en México por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones en nuestro país, en reconocimiento a la investigación histórica sobre la independencia y la primera mitad del siglo XIX. Hemos invitado a Anaximandro porque, teniendo como referencia el mes patrio, hay que hacernos una serie de cuestionamientos, todos los mexicanos, sobre todo una serie de reflexiones en torno a este 214 aniversario de la independencia para entender si México realmente es independiente o no, o en qué proporción podría serlo. ¿Cómo caracterizar el movimiento independentista, Anaximandro? Tú has hecho importantes estudios en este tema y en ese sentido, para el público de Canal 6, ¿cómo podemos caracterizar este movimiento independentista? Muchas gracias, Francis, por tu invitación. Muchas gracias por la pregunta también. En términos muy generales, puede decirse que el movimiento independentista fue un movimiento popular, un movimiento de las masas mexicanas, de los pobres del campo y de la ciudad, conducido por algunas élites locales. En este caso comenzó conducido por las élites locales del Bajío, entre otros estaban Miguel Hidalgo e Ignacio Allende, y es un movimiento que comenzó una guerra que duró 10 años. Sin embargo, si lo dejamos así como un movimiento popular que buscaba mejorar las condiciones de vida de los novohispanos, porque entonces no era México, sino el Virreinato de Nueva España, la cosa queda incompleta. O sea, en realidad, este movimiento solo es el inicio de un proceso que es la Guerra de Independencia, el cual está caracterizado también por un contramovimiento, que es la contrainsurgencia del virrey de Nueva España. Las dinámicas entre estos dos grupos hicieron una guerra que duró 10 años, de 1810 a 1821, y una guerra en la cual el movimiento popular que surgió al inicio se fue extinguiendo, y una guerra que terminó con el fracaso de este movimiento popular. Al final de la guerra, quien se apoderó, digamos, del gobierno, quien se apoderó digamos, de la independencia, del proyecto independentista, fueron precisamente los militares que combatieron a los sectores populares rebeldes. Bueno, esa sería una caracterización muy general. Y hay otro elemento que es el elemento de la violencia en este proceso. Fue un conflicto muy violento en el cual no hubo combates a gran escala, es decir, no hubo ejércitos como de cientos de miles de combatientes que chocaron en campos abiertos, sino que es un conflicto de guerra, de guerrillas, en la cual se enfrentaban pequeños grupos de manera esporádica en las sierras, en parajes alejados, pero eso no quita su carácter virulento. Esta guerra de guerrillas surgió sobre todo hacia 1815, cuando fusilaron a Morelos y la insurgencia se quedó sin cabeza. Entonces,
todos los insurgentes que antes estaban relativamente organizados con Hidalgo, por ejemplo, bueno, no tan bien organizados con Hidalgo, pero sobre todo con Morelos, bien organizados, quedaron libres, quedaron sin una dirección política clara y de esta manera los soldados del rey que estaban bien organizados pudieron someterlos paulatinamente hasta 1821, que es cuando Iturbide se hace del poder por las armas prácticamente, ¿no? La violencia de esta guerra se ve también en la mortalidad, en la mortandad que hubo durante toda esta guerra. Más o menos se han calculado entre 300 y 400 mil bajas mortales, además de todos los heridos, etcétera, que no están bien contabilizados. Se han estimado más bien esas bajas y esto representaba más o menos entre el 5 y el 6% de la población del reino, es decir, 5 o 6 de cada 100 habitantes del reino murieron en esta guerra. La población del reino entonces, o sea, de lo que ahora es México, que entonces era Nueva España, era de entre 5 o 6 millones de habitantes y es una sangría muy similar, tal vez incluso más grande en términos proporcionales, que la sangría que causaron las guerras de Napoleón. Estas guerras de Napoleón, por ejemplo, causaron más o menos 5 millones de muertos, tal vez menos, en todo el continente europeo, y el continente europeo tenía una población de más o menos unos 120, entre 120 y 150 millones de habitantes, lo cual significa apenas, digamos, un 3% de la población que murió en las guerras de Napoleón. Entonces, proporcionalmente, incluso la guerra de guerrillas, que fue la guerra de independencia, fue más virulenta que esas guerras grandes de Napoleón, en donde sí chocaban contingentes de cientos de miles de soldados. Seguramente para un estudioso de las ciencias sociales hay capítulos sumamente interesantes dentro de este movimiento independentista. Hablabas de la figura de los líderes, en este caso del movimiento, muchos de ellos referentes todavía en estas conmemoraciones que se hacen, y seguramente podríamos destinar varios programas a darle a conocer al público sobre la magnitud, las particularidades de este movimiento. Pero finalmente, con todos estos antecedentes que señalas, ¿qué es lo que también consideras que debemos tener en cuenta todos los mexicanos respecto a este movimiento independentista, sobre lo que finalmente también dejó de no lograr, de lo que no logró en ese entonces? Sí, bueno, el movimiento independentista entonces fue un movimiento muy sanguinario, muy largo también, muy lento porque era una guerra de guerrillas, y lo que dejó al final de la guerra fue sin resolver las demandas de los sectores populares, sobre todo, que son los que nutrieron la guerra de independencia. Es decir, los pobres siguieron siendo pobres después de la guerra, a pesar de que habían muerto varias decenas de miles de habitantes, sobre todo de pobres de Nueva España. No se resolvieron sus demandas y finalmente en 1821 quien toma el poder son los mismos ricos, las mismas élites que tenían el poder antes de la revolución de 1810. Entonces la cosa es que simplemente hay una especie de reacomodo político en México que no logra resolver ninguna de las causas de los sectores populares que comenzaron la guerra. Finalmente, después de pasado el tiempo, pasados los años, México, fue independiente un tiempo muy breve. Sin embargo, ya cuando se instaura la Primera República, más o menos, o sea, en el 1824, México vuelve a ser dependiente, sobre todo económicamente. Se endeuda, dice un autor que se llama Timothy Ana, se endeuda con los británicos, por ejemplo. O sea, deja de tener independencia económica. Y desde entonces hasta el día de hoy no hemos dejado de ser dependientes de otras grandes potencias económicas. Ahora somos muy dependientes, por ejemplo, de Estados Unidos.
Es entonces esta independencia, sobre todo la independencia económica y también la solución de las demandas de los sectores populares son dos pendientes que no se han resuelto desde 1821. Sigue habiendo pobreza, sigue habiendo sectores populares que trabajan para una minoría muy rica y México sigue dependiendo para hacer cualquier cosa, el Estado mexicano, de la inversión extranjera de otros estados, sobre todo Estados Unidos ahora, ¿no? Y eso es lo que podemos ver como una, digamos, una lección de este proceso independentista. Es sumamente interesante esta mirada histórica en torno a este 214 aniversario de la independencia de México. Y después de revisar este proceso, Anaximandro, me gustaría preguntarte respecto a la política gubernamental que ha tenido el presidente Andrés Manuel López Obrador, que ya ha concluido su sexenio, pero que finalmente también ha sido un jefe de Estado que ha utilizado diferentes momentos históricos, pasajes históricos, referencias, en muchas ocasiones con cierta distorsión. Sin embargo, ¿qué es lo que tú observas desde el punto de vista de la ciencia social que tú has estudiado? ¿Crees que se genera esta distorsión de los hechos históricos por parte del actual grupo político en el poder, y cuáles pudieran ser estos riesgos para la población en general? Sí. Bueno, muchas gracias por tu pregunta, es sumamente interesante. Yo creo que, en primer lugar, esta distorsión de la historia que sí se ha visto en muchos elementos del gobierno actual, esta distorsión es un problema porque, sobre todo, primero porque se engaña al pueblo mexicano, se le dicen cosas que no han pasado y que no están pasando. Un ejemplo como claro que se estuvo explotando, sobre todo en 2021, fue el asunto de la fundación de México Tenochtitlan. O sea, se insistió más o menos en los medios, o bueno, se insistió mucho más bien, en que se había fundado la ciudad en 1321. La ciudad de México Tenochtitlan, y esto es falso, está documentado. La ciudad de México Tenochtitlan fue fundada por ahí de 1324, 1325, me falla un poco ahí la memoria, pero fue una distorsión clara para alinear 1321, 1521, que es la conquista de México, y 1821, que es la independencia. Entonces es como alinearlo para que el poder legitime un poco su imagen, ¿no? Digamos. Esa es una muy burda, digamos, de estas distorsiones. Sin embargo, el mismo hecho de proponer o hablar de que se está transformando por cuarta vez a México, la cuarta transformación, también es una distorsión, o por lo menos no queda claro qué es lo que se está transformando, ¿no? O sea, por lo menos las demandas de México que existen desde, como te digo, desde la independencia de México, desde la guerra de independencia de México, que son pues mejores condiciones de vida para la gente, las mayorías, ¿sí? Para los pobres, independencia económica, son cosas que no están pasando y que no han pasado desde entonces y que parece que no van a pasar, por lo menos en un futuro próximo. Entonces, finalmente la cosa es la cuarta transformación de ¿qué se está transformando? ¿Qué se está haciendo por esas demandas históricas del pueblo mexicano que está apoyando supuestamente esa transformación, ¿no? ¿Cuál es el punto de hacer una transformación? ¿Dónde está el cambio estructural que lo justifique? Sí, es eso. Es realmente muy importante esto que agrega Anaximandro Pérez Espinosa, doctor en Historia y Civilizaciones por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, quien está conversando con nosotros en este espacio, porque el segundo mandato de esto que se llama la Cuarta Transformación, que encabezará Claudia Sheinbaum, no parece cambiar la tónica sobre este uso y abuso de la historia y de los diversos capítulos que lo componen.
Por último, quería preguntarte en torno a este premio. Esta distinción es una mención honorífica por tu investigación en torno a la investigación de la contrainsurgencia durante la Revolución de 1810. Este es un trabajo muy importante que tú realizaste en el Laboratorio de Investigación Mundos Americanos de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales por el doctor Clement Thibault. Y en ese sentido, un joven investigador que tiene en espacios en el extranjero la posibilidad de hacer este tipo de investigaciones, pero en su país, ¿qué tantas condiciones tiene para precisamente realizar este trabajo de investigación en las ciencias sociales? Sí, realmente las condiciones del país son negativas para las ciencias, son negativas para la educación, sobre todo. Hemos visto una serie de transformaciones que aún no sabemos a dónde van a llevar a los estudiantes mexicanos, a los niños, sobre todo a la gente que se está educando, que parece que no dan como grandes esperanzas pues, de futuro en ese sentido. Y en términos de investigación, sí es notable, por ejemplo, frente a los países pues más desarrollados, sí es notable una falta de inversión en la investigación. Por ejemplo, tan solo si comparamos así en términos generales, un promedio de salario de investigador en México, que es como entre 20,000, 40,000 pesos tal vez, y un salario por ejemplo, de los investigadores franceses, que va entre, no sé, tal vez 80,000, 100,000 pesos. Ya si comparamos eso, ya es notable, ¿no? Es notable que los investigadores de México sí tienen condiciones menos positivas para realizar su investigación, ¿no? En todo caso, yo creo que pues es necesario que el gobierno ponga atención en la educación de sus niños, en la educación de sus jóvenes y en la investigación para educar bien al pueblo de México, para que el pueblo de México sepa bien qué pasó, por qué estamos como estamos y por lo tanto, qué falta hacer, ¿no? ¿Qué falta hacer para que el pueblo de México viva bien? Para que las condiciones materiales de los mexicanos sean buenas. Y eso sería lo que puedo decir respecto a eso. Pues te agradecemos muchísimo, Anaximandro, la oportunidad de compartir estas reflexiones con el público. Sin duda es un reconocimiento muy importante esta mención honorífica. Felicitaciones. Y en ese sentido también te invitamos en otras ocasiones a este espacio para seguir compartiendo otras reflexiones en torno a los hechos históricos en nuestro país. Gracias por tu visita. Muchas gracias a ti, Francis. Gracias a Anaximandro Pérez Espinosa, él es doctor en Historia y Civilizaciones por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, que ha estado aquí en este espacio de Perfiles. Yo soy Francis Martínez, los espero en otra emisión de este espacio y muchísimas gracias por su confianza.